Buenas tardes, mi nombre es José Arturo Fragoso Domínguez y en esta actividad audiovisual número 5 vamos a explicar cómo funciona un oxímetro y lo veremos desde el ámbito biológico, físico y electrónico. Bueno, para empezar como antecedentes sabemos que en la actualidad el monitoreo de parámetros como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en nuestra sangre se ha convertido en una necesidad que se ha extendido mundialmente para el cuidado médico de pacientes. Y esto se ha visto aún más debido a la reciente pandemia SARS-CoV-2 y donde estos parámetros nos proporcionan información acerca del estado del paciente, aun cuando éste no puede expresarse por sí mismo, y cualquier desviación de los valores regulares puede significar algún tipo de problema o condición física anormal que podemos detectar de manera un poco más sencilla. Para empezar con este análisis, analizaremos primeramente el proceso biológico de oxigenación en la sangre. Y es que cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y esto se reparte por todo el cuerpo, siendo que los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno. Y podemos considerar que nuestro organismo tiene un porcentaje adecuado de oxígeno cuando este se encuentra entre el 95 y el 100%. Esto se ve reflejado en una variación entre 75 y 100 milímetros de mercurio, que se expresa como mmHg. Y a un costado podemos ver la imagen del proceso de oxigenación en la sangre de manera cardiovascular. Y sabemos que a la medición del oxígeno en nuestra sangre se le llama nivel de saturación del oxígeno en nuestra sangre. Esto se abrevia como SpO2, que ese es el símbolo que podemos reconocer dentro de la oximetría de pulso. Y es una estimación de los niveles de oxígeno en el torrente sanguíneo. Podemos decir que un nivel normal de oxígeno en pulmones cae entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Y si nuestro nivel de oxígeno en la sangre se mide con un oxímetro de pulso, nuestro SpO2 dará una lectura que se encuentra entre el 95 y 100%. En la imagen dice que entre 90 y 100%, pero este resultado puede variar realmente de acuerdo a la edad. Así como también si nuestros niveles de SpO2 se encuentran debajo de lo normal, se le conoce como hipoxemia, ya que mientras más bajo es el nivel de oxígeno, más grave es la hipoxemia, que puede causar complicaciones en el tejido corporal, así como en los órganos. Esta se consideraría una lectura de 80 mmHg o dentro del oxímetro como menor al 95% de SpO2. Y sobre el SpO2, este porcentaje de saturación de oxígeno que podemos medir con nuestro oxímetro de pulso consiste en la proporción de hemoglobina unida a oxígeno de la hemoglobina total. Su técnica de medición es la oximetría de pulso o la gasometría arterial, siendo que esta oximetría nos permite el monitoreo no invasivo de la saturación periférica de la hemoglobina. Y para esto podemos mencionar que la hemoglobina es una proteína que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos y esta es la encargada de transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y órganos del cuerpo, además de que transporta nuestro dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. Y el oxígeno que ingresa a los pulmones se adhiere a la hemoglobina de la sangre, la cual lo lleva a los tejidos del cuerpo. Como podemos ver en la imagen que tiene, esta está conformada por proteínas globulares presentes en las hematíes en altas concentraciones que fijan oxígeno en los pulmones y lo transportan por la sangre hacia los tejidos. Cada proteína puede transportar 4 moléculas de oxígeno distribuidas en todo el cuerpo mediante los glóbulos rojos, y cada uno de los 1000 millones de glóbulos del cuerpo necesita oxígeno para repararse y mantenerse. Cuando alguien no tiene suficientes glóbulos rojos,
el cuerpo se siente con menos oxígeno del que necesita para funcionar, y a esta condición se le llama anemia. Y un nivel bajo de hemoglobina en la sangre se relaciona directamente con un bajo nivel de oxígeno. Así como podemos ver en esta imagen, lo que acabamos de mencionar, la saturación de oxígeno mide la cantidad de oxígeno disponible dentro de nuestra sangre, y su valor normal en nivel del mar es mayor al 95% en un porcentaje adecuado. De este lado podemos ver un oxímetro de pulso en función, donde se nos muestra el porcentaje de saturación de oxígeno en nuestra sangre, y del lado derecho se nos muestra el PRBPM, que se traduce como frecuencia cardíaca, la cual en adultos es normal de 60 a 100 latidos por minuto. Bueno, a continuación vamos a ver qué es la oximetría, su definición, la cual es la medición óptica de la saturación de oxihemoglobina dentro de nuestra sangre, como acabamos de mencionar. Lo que nos lleva a la definición de un oxímetro, el cual es un dispositivo no invasivo que calcula la cantidad de oxígeno en nuestra sangre. Esto lo hace al enviar luz infrarroja hacia los capilares de los dedos de nuestras manos y los pies o en los lóbulos de las orejas, y luego medir el oxígeno en la sangre indirectamente mediante la absorción de luz a través del pulso de una persona, que lo explicaremos más a detalle a continuación. Bueno, ahora veremos el funcionamiento del oxímetro de pulso desde el punto de vista físico, y para esto antes hay que declarar nuestra definición de espectrofotometría, la cual se encarga de declarar la cantidad de luz absorbida por un cuerpo dependiendo de la concentración de la solución, ya que mide la intensidad de la luz transmitida a través de una sustancia a una determinada longitud de onda, siendo que esta fricción de luz absorbida a una cierta longitud de onda está dada por la absortividad o coeficiente de extinción de sustancia. Y para esto utilizaremos un espectrofotómetro que posee un fotodetector, el cual convierte la intensidad de luz en corriente eléctrica, que es básicamente la base del funcionamiento de nuestro oxímetro de pulso. Bueno, pues una vez definido esto, podemos decir que midiendo la intensidad de luz incidente sobre un material, representado en este caso por I0, y midiendo la intensidad de luz transmitida a través del mismo material, representada por la letra I, podemos determinar la transmitancia de la misma, definida por esta ecuación. Y después podemos decir que debido a que cada molécula absorbe una proporción de luz, la absorbancia de la luz a través de una sustancia está linealmente relacionada con la concentración de la misma, siendo que nuestro parámetro AT es nuestra absorbancia, se obtiene a partir de la transmitancia medida en su logaritmo natural negativo. Bueno, pues esto nos lleva a nuestro siguiente tema, que serían las leyes de absorción, las cuales son dos. La primera es la ley de Lambert, que establece que la potencia de una radiación electromagnética monocromática que incide perpendicularmente en una superficie decrece exponencialmente con el espesor del medio atravesado. De otro lado, dice que la luz absorbida por un objeto depende de la distancia recorrida por la luz, y es representada por esta ecuación, donde AL es la absorbancia determinada a través de la ley de Lambert, B es el espesor del medio, y K1 es una constante de proporcionalidad que depende del medio. Y nuestra segunda ley es la ley de Baer, que establece que la potencia de una radiación electromagnética monocromática que incide perpendicularmente sobre una muestra decrece exponencialmente con la concentración de la muestra.
De otro modo dice que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de la solución y se representa con la ecuación mostrada a continuación, siendo C la concentración de nuestra muestra, K2 una constante proporcionalidad y AB la absorbancia determinada a través de la ley de Beer. Luego tenemos la que es la ley de Lambert-Beer, que combina las dos leyes vistas anteriormente, y esta describe la atenuación de la luz que viaja a través de un medio uniforme que contiene una sustancia absorbente y es representada por la ecuación que tenemos en esta parte, donde nuestra intensidad I de la luz que viaja a través del medio decrece exponencialmente con las distancias, donde nuestro epsilon de lambda es el coeficiente de extinción de la sustancia absorbente, lambda es la longitud de onda y C es la concentración de la sustancia absorbente, que es constante en el medio, y finalmente D es la longitud del camino óptico a través del medio. Podemos ver de este lado su representación gráfica, tal como lo acabamos de explicar, cómo pasa a través de una fuente de luz a través de un medio, y después es visto por un fotodetector. Y de esto podemos decir que cada sustancia contribuye con su parte a la absorbancia total, dando como resultado que la misma es la suma de las enésimas absorbancias presentes en el medio. Bueno, ahora hablaremos de cómo funciona, o más bien las características de la oximetría de pulso. Y para esto, como definimos anteriormente, un oxímetro de pulso irradia luz de dos longitudes a través de una capa de tejido y mide la señal de luz transmitida. Y este dispositivo opera en base a tres principios físicos básicos, los cuales nos dicen esto. El principio número 1 nos dice que la cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de las sustancias que absorben, siendo que la hemoglobina absorbe la luz y la cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de hemoglobina en los vasos sanguíneos. En la imagen de este lado podemos ver dos vasos sanguíneos del mismo diámetro, pero con diferentes concentraciones de hemoglobina, y cada molécula de hemoglobina absorbe cierta cantidad de luz, indicando que a mayor cantidad de hemoglobina por unidad de área, mayor cantidad de luz es absorbida. Y esto está basado en la ley de Beer mencionada anteriormente. Y al medir cuánta cantidad de luz alcanza el fotodetector, el oxímetro de pulso determina cuánta luz ha sido absorbida. Y a medida que haya mayor concentración de hemoglobina en la zona que está observada, mayor será la luz absorbida. Nuestro principio número 2 nos dice que la cantidad de luz absorbida es proporcional a la longitud del camino de luz, siendo que del lado derecho tenemos dos imágenes nuevamente de un dedo humano donde ambas arterias tienen la misma concentración de hemoglobina por unidad de área, pero la arteria del dibujo de la derecha tiene mayor espesor que el de la izquierda. Y esto se debe a que la luz emitida desde la fuente debe viajar a través de la arteria y recorrer un camino de menor longitud para este dedo y uno de mayor longitud para el de la derecha. Y aunque la concentración de hemoglobina es la misma en ambas arterias, la luz atraviesa mayor volumen de hemoglobina en la arteria de mayor espesor. Esto porque viaja a través de un camino más largo, por ende absorbe una mayor cantidad de luz. Y es básicamente lo que nos decía la ley de Lambert. Y nuestro principio número 3, que nos dice que la oxihemoglobina absorbe mayor cantidad de radiación infrarroja y la desoxihemoglobina absorbe mayor cantidad de radiación roja, como podemos ver en la gráfica del lado derecho. Y bueno, ¿esto qué nos dice? Que nuestro oxímetro utiliza dos haces de luz de diferentes longitudes de onda para analizar la hemoglobina. Un haz de luz roja con una longitud de aproximadamente 650 nanómetros y el otro es un haz de luz infrarroja con una longitud de 950 nanómetros. Y como podemos ver,
en estas imágenes, tomando en cuenta los valores de longitudes de onda empleados por el oxímetro de pulso. Para valores infrarrojos la absorbancia de la oxihemoglobina es mayor que para valores de longitudes de onda menores. Y de forma similar, para la desoxihemoglobina, se demuestra que dicho componente actúa de forma inversa que la oxihemoglobina en términos de absorbancia. Esto quiere decir que absorbe mayor luz de longitud de onda roja que infrarroja. Para el mismo rango, las longitudes de onda, tal como podemos ver de este lado. Y bueno, cabe mencionar que, como ya dijimos, nuestro oxímetro de pulso opera determinando la saturación de oxígeno al comparar cuánta luz roja e infrarroja es absorbida por la sangre. Y esto depende de las cantidades de oxihemoglobina y de deshemoglobina. La relación de luz roja absorbida se compara con la relación de luz infrarroja absorbida, detallada en estas dos gráficas. Podemos ver de este lado en un color gris y gris claro para longitudes roja e infrarroja respectivamente. Bueno, a continuación nos corresponde hablar respecto a la onda fotopletismográfica, la cual representa el cambio de volumen del flujo sanguíneo. Y esta onda en un órgano o extremidad se ve afectada por muchas variables, tales como podría ser la luz ambiental, ruido, niveles anormales de hemoglobina, función del ritmo y promedio del pulso cardíaco, etc., lo cual influye en el monitoreo y diagnóstico del paciente. Mientras que una extremidad como el dedo, que es donde medimos por medio del oxímetro, la sangre arterial no es la única sustancia presente que absorbe la luz, y esto genera un inconveniente, ya que el oxímetro de pulso solo debe analizar la sangre arterial, ignorando los efectos de las absorbancias de los tejidos circundantes. Un ejemplo podemos ver como en la imagen de este lado, donde los tejidos del dedo de menor espesor absorben solo una pequeña porción extra de la luz, mientras que el que tiene mayor espesor absorbe una cantidad mayor. Sin embargo, el oxímetro no tiene manera de determinar el espesor del dedo, y esto puede dar lugar a que éste se equivoque, ya que no puede diferenciar cuánta luz es absorbida por la sangre y por los tejidos circundantes. Una solución a esto podría ser que sería analizar únicamente la absorbancia de la sangre arterial, ignorando los efectos de los tejidos que la rodean, siendo que la sangre arterial es la única sustancia presente en la extremidad que presenta una absorbancia pulsante, mientras que los restantes tejidos no cuentan con esta característica. Por ende, cualquier absorbancia variable en el tiempo se debe a la sangre arterial. Por otro lado, cualquier absorbancia no variante se produce por sustancias como la piel y otros tejidos no pulsantes. Entonces la señal que llega al oxímetro de pulso es una combinación o, o suma, como podemos ver en este lado, de una absorbancia variante debido a que la sangre arterial y una absorbancia constante debido a la piel y otros tejidos. Entonces es la señal que se ve dentro de nuestro oxímetro. Y dado que el oxímetro aplica algoritmos matemáticos para extraer la señal de la absorbancia pulsante de la señal total, de este lado podemos ver cómo se realiza la operación de una resta, y esto para que se lleve a cabo por el CPU del oxímetro, donde entra la señal total y la absorbancia constante. Después, al restarlo, queda simplemente la absorbancia variante debido a la sangre arterial, y la señal pulsante que representa la absorbancia variante es de muy pequeña amplitud. Típicamente esta señal está en el orden del 2% de la señal total, por lo tanto tendríamos una mayor exactitud en cuanto a la medición. Bueno, ahora procederemos a ver el funcionamiento del oxímetro desde el punto de vista electrónico, ya que por dentro contiene una serie de circuitos electrónicos
que cumplen las siguientes funciones. Como podemos ver en este diagrama de bloque simplificado, son 6 pasos los que debe de seguir. El primero es por medio del sensor recibir la señal de luz por medio de dos LEDs especializados con 940 nanómetros y 660 respectivamente. Luego, esta señal que detecta nuestro fotodetector sigue la amplificación y conversión de corriente a tensión de la señal del fotodetector, como podemos ver que es nuestro siguiente paso, para después separar la componente pulsante que corresponde a la señal arterial y amplificar la señal fotopletismográfica. Después, por medio del microcontrolador, podemos hacer una conversión analógica digital de las señales roja e infrarroja que recibimos, después calculando su relación de absorbancia, para finalmente determinar la saturación de oxígeno y el ritmo cardíaco en nuestra sangre, que se representa en un display digital. Y esto es a grandes rasgos cómo funciona. Ahora, si lo vemos de manera más especializada, podemos ver en esta parte del sensor. Consiste de dos LEDs de longitudes de onda específicas, que en este caso es un diodo rojo de 660 nanómetros y un diodo infrarrojo de 940 nanómetros. Podemos ver cómo ingresamos el dedo y es detectada la luz por medio de un fotodiodo fotodetector dentro de una cápsula a prueba de luz ambiental. Lo que sigue después es amplificar la señal que recibió nuestro fotodetector y convertirla de corriente a tensión de señal del fotodetector, y para esto empleamos un amplificador para convertir la corriente a la salida de la fotodiodo en voltaje, denominado convertidor de corriente a tensión o amplificador de transmimpedancia. Como podemos ver en esta figura, el circuito diseñado consta de dos amplificadores de transimpedancia conectados a una etapa diferencial, cuyo diseño es el más comúnmente en los usados oxímetros de pulso. Y ya que la señal del fotodiodo es una corriente, es posible emplear diferentes entradas de configuración diferencial. Y como estas corrientes van en diferentes direcciones, si las resistencias de retroalimentación son iguales, la amplitud de salida diferencial será el doble que para la configuración de un solo amplificador. Y al conectar la salida del convertidor, corriente de tensión a una etapa diferencial, el ruido se verá como una señal, de modo más común ambas entradas, por lo que esta última será reducida. Ahora, nuestro siguiente paso sería separar la componente pulsante que acabamos de recibir y que es la correspondiente a nuestra señal arterial. Por esto sabemos que nuestra señal pletismográfica tiene un componente AC que corresponde a la señal arterial, y esta es la que requerimos para el cálculo de la saturación del oxígeno de la sangre. Para esto tenemos que eliminar nuestra componente DC presente en la señal, de modo que podamos observar solo la AC, y adicionalmente debemos añadir una pequeña perturbación. Tenemos que eliminar cualquier perturbación producida por fuentes externas, como el ruido de línea y de alta frecuencia. Y para esto se diseña un filtro pasabandas, como observamos en la figura, con retroalimentación múltiple, el cual tiene una ganancia A0 de 1 volt sobre V, una frecuencia central de 1.75 Hz, un rizado de banda pasante permitido de 0 dB, un ancho de banda pasante de 2.5 Hz y es de orden 4. Y después proseguimos a nuestra etapa de amplificación, en la cual adecuamos la señal obtenida a la salida del filtro de acuerdo a los valores correspondientes necesarios para poder convertirla de analógica a digital. Y para poder adecuar esto sabemos que el ADC típico de los microcontroladores PIC va a un rango de 0 a 5 VDC, y para adecuarlo primero es necesariamente amplificarla y luego añadirle su componente DC, y esto lo hacemos mediante un amplificador sumador no inversor, como podemos observar en la imagen.
de tal manera que el mismo tome únicamente valores positivos en el intervalo considerado. Y posteriormente a esta etapa las señales ya se encuentran adecuadas para ser muestreadas. Y el siguiente paso sería la conversión de analógica a digital de las señales roja e infrarroja que recibimos. Esto se logra a través de un microcontrolador PIC de la serie PIC16F87X que recibe la señal en cualquiera de sus entradas analógicas y luego la convierte a un valor digital. Una vez que hayamos convertido nuestra señal, procedemos al último paso, que sería la determinación de la saturación del oxígeno en nuestra sangre. Y esto lo podemos realizar ya que nuestro fotodiodo del sensor mide 3 niveles lumínicos diferentes: luz roja, luz infrarroja y luz ambiental. Y el principio que permite que el oxímetro sea un oxímetro de pulso es que se basa en los valores medidos al momento de cada pulsación de la sangre arterial. Y se supone que solo la sangre arterial pulsa en el lugar de la medición, lo que se denomina el componente AC pulsátil, que es el que acabamos de mencionar anteriormente. Posteriormente, la luz que absorbe cambia a variar la cantidad de sangre con el lecho tisular, y al modificarse las cantidades relativas de hemoglobina y oxihemoglobina, la medición de los cambios en la absorción de la luz permite estimar la saturación de oxígeno arterial y la frecuencia cardíaca, que es básicamente cómo funciona nuestro oxímetro. Para la determinación del ritmo cardíaco se determina acondicionando la señal AC pulsátil de tal forma que detecte el nivel máximo de pulso, generando así una señal rectangular cuyo periodo es igual al ritmo cardíaco, siendo que cada latido activará un temporizador que medirá el tiempo transcurrido entre dos latidos. Dicho tiempo se proyectará a 1 minuto, lo que dará como resultado el número de pulsaciones cardíacas por minutos. Y esto se logra mediante el uso de un circuito Schmitt-Trigger o comparador regenerativo en configuración no inversora, que es el que tenemos de este lado. Bueno, para finalizar nuestro video haremos una muestra práctica del funcionamiento del oxímetro que acabamos de ver. En este caso tenemos un oxímetro de la marca Jovican y vamos a proceder. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar nuestro dedo en esta parte y encenderlo. Podemos ver, se enciende su pantalla digital y en este momento está realizando las mediciones de nivel de oxígeno así como de frecuencia cardíaca. Esperamos unos momentos y mi nivel de oxígeno, de saturación de oxígeno, 95%, el cual está en el límite de lo adecuado, y mi frecuencia cardíaca de 57 latidos por minuto. Ok, muchas gracias y eso sería todo. Y bueno, esto sería todo por mi parte, demostrando una vez cómo es que funciona nuestro oxímetro desde tres características: la biológica, la física y la electrónica. Muchas gracias. A continuación, añado mi fuente bibliográfica para que puedan consultar si es que ha quedado alguna duda. Y muchas gracias por su atención. Esperando todo haya quedado lo suficientemente bastante claro. Gracias.